Es solo un almacenista, les dijo el padre de mi esposa a sus socios. La hermana de mi esposa sonrió con suficiencia. ¡Qué vergüenza! Sonreí en silencio. La televisión en la habitación empezó a sonar. Les presento al nuevo CEO multimillonario del mundo tecnológico. Miren, he sobrevivido a muchas situaciones incómodas en mis 29 años en este planeta. He asistido a reuniones de directorio de 4 horas donde los inversores de riesgo discutían sobre el tamaño de la fuente en nuestra presentación. He soportado desastres de implementación de software a las 3 de la mañana mientras sobrevivía con café rancio y el peso aplastante de las expectativas de los inversores. Increíble. Una vez tuve que despedir al primo de mi mejor amigo porque seguía usando los servidores de la empresa para minar Bitcoin. Pero nada, y me refiero a absolutamente nada, podría haberme preparado para la guerra psicológica disfrazada de una invitación amistosa a cenar de mi suegro, Harold Lansing. La llamada se produjo un martes por la tarde mientras depuraba un algoritmo crítico que ahorraría a nuestros clientes aproximadamente $12 millones anuales en costos operativos. Ya saben, cosas casuales de martes. La voz de Harold resonó por el altavoz del teléfono con esa particular condescendencia que solo los hombres ricos, que alcanzaron su máximo potencial en los 80 parecían dominar. Noah, mi hijo, dijo, y casi podía oír el aplauso de un golfista en su voz. Este viernes tengo mi cena de negocios trimestral en Morton Stackhouse. Pensé que te convendría asistir. Conocerás gente exitosa, ¿sabes? Quizás alguien allí pueda ayudarte a encontrar un trabajo de verdad. Un trabajo de verdad. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire como un pedo en un ascensor. Imposibles de ignorar y profundamente ofensivas. Tuve que morderme la lengua con tanta fuerza que noté el sabor a cobre, porque la alternativa era explicarle a mi esposa por qué acababa de decirle a su padre dónde podía meterse su cena de negocios trimestral. Esto es lo que me hizo estremecer. Llevaba 5 años operando sistemas Flagrid. 5 años enteros de jornadas de 16 horas, pizza fría a medianoche y suficiente estrés como para provocarle un trastorno de ansiedad a un monje budista. Teníamos 128 empleados que dependían de mí para sus hipotecas, los aparatos dentales de sus hijos y sus sueños de jubilarse antes de cumplir 80 años. Estábamos generando $360 millones en ingresos anuales. 360 millones. Nuestra lista de clientes parecía un quién es quién de las grandes cadenas nacionales. Empresas en las que Harold probablemente compraba sin siquiera preguntarse cómo sus productos aparecían mágicamente en los estantes. Pero porque yo no me pavoneaba con un traje de 3 piezas que costaba más que los coches de la mayoría. Porque no tenía una oficina con paneles de caoba y mi nombre en una placa de bronce. Porque prefería las sudaderas con capucha a las corbatas y creía que las buenas ideas importaban más que unos buenos gemelos. Harold Lansing se había convencido de que su yerno era básicamente un operador de montacargas glorificado que había conseguido un trabajo con una dirección de correo electrónico por casualidad. En su mente, probablemente me pasaba los días moviendo palés por algún almacén polvoriento, quizá actualizando una hoja de cálculo si me sentía particularmente ambicioso, y definitivamente no dirigiendo una plataforma de optimización logística de $1.000 millones que estaba revolucionando la gestión de la cadena de suministro en 3 continentes. ¿Lo peor? Mi esposa, Sophie, había interiorizado el delirio de su padre. Cuando colgué el teléfono y me preguntó qué quería Harold, le conté lo de la invitación a cenar. Tenía esa mirada, ya sabes, esa expresión que dice, por favor, no me lo pongas difícil, mezclada con, te quiero, pero también mi padre controla mi patrimonio. Juntó las manos como si fuera a rezar por mi alma y dijo, por favor, solo sonríe y no menciones tu asunto del almacén. Mi asunto del almacén. Mi bebé de $1.000 millones, mis 5 años de sangre, sudor y probablemente una cantidad preocupante de lágrimas, reducidos a nada, como si fuera un pasatiempo raro en mi tiempo libre, como construir maquetas de trenes o coleccionar loncheras antiguas. Quería sacar nuestro informe trimestral de ganancias, señalar las cifras que harían que el PIB de un país pequeño pareciera adorable y pedirle que las leyera en voz alta hasta que entendiera a qué demonios se dedicaba su marido. Pero no lo hice. Porque la amaba, y porque había aprendido que a veces hay que elegir las batallas. Y a veces esas batallas implican fingir que no te importa que te subestimen quienes creen que el éxito solo cuenta si viene con una oficina en la esquina y una secretaria llamada Débora.
Así que acepté. Claro que acepté. Porque eso es lo que haces cuando estás casado y quieres seguir así. Le dije que iría, sonreiría, sería amable y me esforzaría al máximo por no avergonzarla delante del círculo de empresarios engreídos de su padre, que probablemente todavía creían que Internet era solo una moda. Sophie parecía tan aliviada que pensé que iba a llorar. Gracias, dijo, besándome la mejilla. Y quizás, vístete bien. Como si fueras un buen profesional. Buen negocio. Claro. Porque presentarse en vaqueros y jersey de cuello alto negro en un asador destrozaría el frágil ecosistema de la cena egocéntrica de Harold. Pero aquí es donde decidí divertirme un poco. Si de todas formas me iban a tratar como a una simple mocosa de almacén, ¿por qué iba a vestirme como si intentara impresionarlos? ¿Por qué iba a meterme en un traje incómodo y fingir ser alguien que no era, solo para que Harold se sintiera validado en su evaluación de mí? Al diablo con eso. Iba a presentarme exactamente como era. Vaqueros, jersey de cuello alto negro y mi mejor expresión de calma antes de la tormenta, que perfeccioné durante años tratando con gerentes intermedios e inversores incompetentes que creían conocer mi negocio mejor que yo. El viernes llegó con todo el entusiasmo de una endodoncia. Me paré frente a mi armario, mirando el único traje que tenía. El que compré para mi boda y que no había vuelto a tocar. Y me reí. De hecho, me reí a carcajadas como una loca. Sophie asomó la cabeza en el dormitorio, ya vestida con un elegante vestido de cóctel que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. ¿Qué te pasa?, preguntó, desconfiada. Nada. Dije. Ella asintió, cogiendo mis vaqueros oscuros favoritos y mi jersey de cuello alto negro de la suerte. El que llevaba cuando cerramos nuestra serie de financiación. Solo pensaba en que esta noche sería una experiencia realmente educativa. Frunció el ceño, pero no insistió. 20 minutos después, estábamos en el coche camino a Mortons, y podía sentir la ansiedad de Sophie irradiando en oleadas. No dejaba de mirarme el atuendo. Luego a mí. Luego volvió a mirarme el atuendo. Como si me mirara con suficiente atención, podría transformarme espontáneamente en el clon corporativo que su padre quería que fuera. ¿Te ves? Informal. Finalmente dijo, lo que en lenguaje de esposa se tradujo en, pareces estar a punto de decepcionar a toda mi familia. Me veo cómodo. Corregí. Hay una diferencia. Suspiró. Ese suspiro profundo y exhausto que la gente casada perfecciona con el tiempo. Solo. Por favor, no menciones a Flagrid. No hables de trabajo. No te metas con mi papá. Solo sonríe, come tu filete y salgamos de esto. No menciones la empresa que construí desde cero. No hables de lo que más me apasionaba. Simplemente siéntate como un buen yerno y deja que Harold y sus amigos se feliciten mutuamente por su gran éxito mientras yo asentía como un extra en el fondo de su teatro empresarial personal. Claro. Totalmente. ¿Qué podría salir mal? Al entrar al estacionamiento de Mortons, vi a Harold afuera, con su traje de trabajo, mirando su Rolex como si el tiempo le debiera dinero. Vio nuestro coche y su cara hizo una microexpresión. Un destello de decepción tan rápido que no lo verías si no lo estuvieras buscando. Pero yo sí lo estaba buscando. Siempre lo estaba esperando. Esta iba a ser una cena espectacular. En cuanto bajé del coche, la mirada de Harold se fijó en mi atuendo con el horror que suele reservarse para los desastres naturales o para descubrir que tu contable ha sido un poco ingenuo con tus impuestos. Miró mis jeans. Luego mi jersey de cuello alto. Luego volvió a mirar mis jeans. Como si tal vez si parpadeara lo suficiente me transformaría en alguien con traje formal y corbata que costara más que una hipoteca. Su rostro recorrió un fascinante viaje de emociones, confusión, decepción, resignación, y finalmente, un asco apenas disimulado. Era como ver a alguien descubrir que su billete de lotería tenía un número desviado. Solo que el billete era yo y el número ganador, al parecer, era vestirse como si te importara. «¿Eso es lo que llevas puesto?», Noah preguntó, con ese tono de voz tan peculiar que usan los padres cuando su hijo adolescente llega a la iglesia con vaqueros rotos y una camiseta prohibida.
La pregunta no era realmente una pregunta, claro. Era una acusación envuelta en confusión, aderezada con una buena dosis de ¿qué demonios te pasa? Sentí a Sophie tensarse a mi lado, probablemente calculando lo rápido que podríamos fingir una emergencia familiar y largarnos. Pero yo solo sonreí. Esa sonrisa tranquila y despreocupada que había perfeccionado durante años tratando con gente que me subestimaba. Sí, dije, ajustándome el jersey de cuello alto como si fuera el cachemir más fino que haya conocido la humanidad. No quería ir demasiado elegante y hacer sentir inseguros a los directores ejecutivos. Ya sabes lo frágil que puede ser el ego de los ejecutivos. El ojo de Harold se crispó. De verdad, se crispó. Fue hermoso. Sophie me agarró del brazo con tanta fuerza que me cortó la circulación, lo que en el lenguaje matrimonial significa cállate ya o te pasarás un mes durmiendo en el sofá. Pero ya estaba comprometida con esto. Si querían tratarme como a una niña despistada que no sabía cómo vestirse para una cena de negocios, pues bien. Yo interpretaría mi papel y disfrutaría cada segundo de su juicio. Harold se giró sin decir nada más y empezó a caminar hacia la entrada de Mortons, con los hombros rígidos en señal de desaprobación. La seguí, Sophie prácticamente arrastrándome, susurrándome súplicas urgentes para que me portara bien y no empeorara la situación. ¿Peor que qué? Quise preguntar. ¿Peor que ser presentado como el almacenista? ¿Peor que ser tratado como si hubiera alcanzado mi máximo potencial en el instituto? Pero me callé porque me guardaba todos mis comentarios para el plato fuerte. El restaurante era justo lo que se esperaba. Madera oscura, iluminación tenue. El tipo de lugar donde los filetes cuestan más que el presupuesto semanal de la mayoría de la gente para la compra y la carta de vinos requiere un sumiller con doctorado para desenvolverse. Harold nos condujo por el comedor principal hacia un salón privado en la parte trasera, y a cada paso sentía que el ambiente se volvía más denso, con testosterona y colonia cara. Cruzamos unas pesadas puertas de madera y entramos en lo que solo podría describirse como una convención de pavos reales. Me refiero a una sala llena de hombres que claramente habían dedicado más tiempo a su cabello que yo a mis votos matrimoniales. Líneas de cabello impecables que gritaban, le pago a alguien $300 por este corte. Relojes que probablemente podrían financiar el sistema de salud de un país pequeño. Gemelos que, sin duda alguna, tenían su propio seguro. Estos tipos parecían haber sido ensamblados en una fábrica que producía el modelo genérico de empresario exitoso 2.0, con la misma postura segura, el mismo apretón de manos ensayado y la misma capacidad de hablar de golf durante 45 minutos sin parar. Antes de que pudiera siquiera procesar la enorme cantidad de patrimonio neto apiñado en una habitación, la hermana de Sophie, Lydia, apareció entre la multitud como un fantasma vestido de diseñador. Bebía vino con esa especie de derecho despreocupado que sugería que la copa le debía el alquiler, sosteniéndola en ese ángulo específico que gritaba, fui a una universidad de humanidades y ahora tengo opiniones sobre los inquilinos. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, y pude ver cómo se formaba mi juicio en tiempo real. Era como ver a alguien calcular un insulto, cargar con la ironía, añadir el sarcasmo. ¿Así que ese es tu atuendo?, preguntó, con la voz desbordando una condescendencia suficiente para ahogar a un pequeño pueblo. No era una pregunta. Era una acusación. Una declaración formal de que, en su opinión experta, había fracasado en la tarea humana básica de vestir apropiadamente. Sí, dije, resaltando la P para mayor efecto. Mis otros conjuntos de multimillonario estaban en la tintorería. Ya sabes cómo es. Tantos galus, tan pocas tintorerías que puedan con ese nivel de elegancia. La cara de Lydia puso una mueca que le impedía discernir si estaba bromeando o si era una estupidez. Así que decidió poner los ojos en blanco con tanta fuerza que me preocupé por su salud visual. ¡Qué vergüenza!, murmuró, lo suficientemente alto para que la oyera, pero lo suficientemente bajo como para negarlo si la confrontaban. Un gesto típico de Lydia. Perfeccionó el arte del comentario ambiguo, la indirecta sutil, ese tipo de insulto que te dejaba preguntándote si debías ofenderte o si simplemente estabas siendo demasiado sensible. Alerta de spoiler, definitivamente deberías ofenderte y no estás siendo demasiado sensible. Harold, mientras tanto, había empezado a hacer la ronda, presentándome a su colección de amigos exitosos como si yo fuera una obra de caridad que hubiera asumido.
Caballeros, anunció con el entusiasmo de quien presenta un proyecto de feria de ciencias particularmente decepcionante. Este es mi yerno, Noah. Trabaja en almacenes. La forma en que mencionó almacenes me hizo parecer que había confesado un delito, como si me hubiera presentado en una cena familiar y hubiera anunciado que era mimo profesional o un tipo que coleccionaba recortes de uñas de los pies para ganarse la vida. Los hombres en la sala se giraron para mirarme con distintos grados de interés cortés y una pena apenas disimulada. Podía verlo en sus ojos, el cálculo mental, la rápida evaluación. Almacenes, mano de obra, probablemente gane $40,000 al año con suerte. Pobre Sophie, casándose con un salario tan bajo. De hecho, dije, con voz suave y serena, desarrollo software para gestionar operaciones logísticas, optimización de la cadena de suministro, gestión de inventario, planificación de rutas, ese tipo de cosas. Harold hizo un gesto de desdén con la mano, como si acabara de intentar explicarle física cuántica a un niño pequeño. Así que almacenes, repitió, como si hubiera confirmado su apreciación inicial en lugar de corregirla. El hombre tenía una comprensión auditiva insuperable. Exactamente, dije, porque ¿qué más podía decir? Podría haber sacado mi teléfono y mostrarles la página web de nuestra empresa, los testimonios de nuestros clientes, el artículo del Wall Street Journal que nos consideraba el futuro de la gestión logística. ¿Pero qué sentido tendría? Estos tipos ya habían decidido quién era yo desde el momento en que Harold me presentó. Yo era el almacenista, el yerno que no había estado a la altura de los estándares de la familia Lansing, la historia decepcionante que necesitaban para sentirse mejor con los logros de sus propios hijos. Uno de los amigos de Harold, un tipo con el pelo canoso y una corbata que probablemente costaba más que la cuota de mi coche, me dio una palmadita en el hombro con esa familiaridad condescendiente que usan los hombres de éxito cuando quieren parecer sensatos. Trabajo honesto, dijo, asintiendo con sabiduría como si acabara de impartir una profunda sabiduría. Alguien tiene que sacar adelante la economía, ¿no? No todos pueden ser directores ejecutivos. La ironía era tan grande que podría haberla cortado con uno de los carísimos cuchillos de carne de Morton. Pero simplemente sonreí y asentí. Cierto. Acepté. No todos pueden ser directores ejecutivos. Miré a Sophie desde el otro lado de la sala y parecía estar al borde de un ataque de pánico, probablemente imaginando todas las maneras en que esta cena podría salir catastróficamente mal. Lo que ella no sabía es que aún no habíamos llegado a la parte buena. Harold señaló la enorme mesa de comedor que dominaba el salón privado. Estaba servida con suficientes cubiertos como para confundir a un experto en etiqueta y copas de vino que parecían a punto de romperse si se les soplaba mal. Sentémonos, anunció. Tenemos mucho que discutir. Negocios. Oportunidades. El mercado. Por supuesto. Negocios. Porque eso es lo que hacen los hombres exitosos. Se reúnen en asadores caros y hablan. El mercado. Como si fuera una entidad mística que solo ellos tienen la sabiduría de comprender. Me senté a la mesa, justo entre un tipo que no paraba de hablar de su Tesla y otro que no paraba de mirar su teléfono como si esperara una llamada del presidente. Sophie se sentó frente a mí, lanzándome miradas de advertencia que claramente decían, por favor, por el amor de Dios, supera esta cena sin empezar una guerra. Pero lo bueno de ser subestimada es que te da opciones. Podría sentarme aquí en silencio, dejarlos hablar de sus handicaps de golf y sus carteras de valores, a sentir como un buen mozo de almacén agradecido de estar en presencia de hombres tan exitosos. O podría esperar. Simplemente esperar el momento perfecto. Porque sabía algo que ellos desconocían. Algo que haría de esta la cena más entretenida que Harold Lansing había ofrecido jamás. Y mientras recogía mi menú, fingiendo que me importaba la diferencia entre un filete de 355 gramos y un chuletón de 450 gramos, no pude evitar sonreír. Esto iba a ser divertido. Si alguna vez te has preguntado cómo suena el infierno, déjame que te lo explique. Es una mesa llena de empresarios de mediana edad que intentan superarse unos a otros con sus handicaps de golf, mientras fingen entender las criptomonedas. La conversación empezó en el momento en que nos sentamos en los carísimos sillones de cuero. Y fue justo el tipo de pavoneo verbal que esperarías de hombres que miden su autoestima en carteras de valores y membresías en clubes de campo.
El primero fue Gerald, un tipo cuya línea de cabello había retrocedido más rápido que el ejército francés, pero que lo compensaba con la suficiente confianza como para abastecer a una pequeña ciudad. Se lanzó a contar una historia absolutamente fascinante sobre cómo había hecho un birdie en el séptimo hoyo de Pebble Beach, y juro por Dios que describió ese golpe de golf con más pasión que la mayoría describe el nacimiento de sus hijos. El viento soplaba del noroeste, dijo Gerald, moviendo las manos como si dirigiera una orquesta de palos de golf invisibles. Y supe, simplemente lo supe, que si conseguía el arco correcto en mi swing, podría superar el búnker y aterrizar a 3 metros del banderín. Todos en la mesa asintieron como si acabara de explicar la cura del cáncer en lugar de describir cómo se golpea una pelota pequeña con un palo. Harold se lo tragaba todo, riendo y haciendo preguntas sobre la elección del palo como si importara, como si la elección de Gerald entre un hierro 7 y un hierro 8 fuera a cambiar el curso de los acontecimientos mundiales. Me quedé allí sentado, intentando averiguar si esto era la vida real o una elaborada broma donde yo era la estrella involuntaria. Entonces Richard, ay, Dios mío, Richard, decidió que era su turno de participar en la conversación y, como era de esperar, la dirigió hacia su Tesla. Porque claro que lo hizo. Todo aquel que tiene un Tesla siente unas ganas incontrolables de hablarte de él en los primeros 5 minutos de conocerlo. Es como una condición médica. ¿Sabes?, dijo Richard, reclinándose en su silla con la presunción de quien cree que conducir un coche eléctrico lo hace moralmente superior. Mi Model S prácticamente se conduce solo. Ayer iba a 120 km/h en la autopista, completamente sin usar las manos. Es prácticamente una nave espacial. Una nave espacial. Este hombre acaba de comparar su coche con un vehículo diseñado para viajes espaciales porque tenía asistencia, para mantenerse en el carril. Quise preguntarle si su nave espacial también venía con portavasos y un valor de reventa decepcionante, pero me mordí la lengua. La conversación fluctuó entre estos temas fascinantes, las acciones, específicamente cuáles compraban y vendían como si fueran genios del day trading en lugar de personas con asesores financieros haciendo todo el trabajo. Alguien mencionó el mercado, que es un código para decir, voy a fingir que entiendo sistemas económicos complejos haciendo declaraciones vagas que suenan inteligentes. Un tipo, creo que se llamaba Preston o Prescott o algo igual de mordaz, dijo con cara seria. El mercado se ve alcista, pero hay que estar atento a las correcciones. ¡Guau! ¡Qué perspicacia! ¡Qué sabiduría! Que alguien le conceda un premio Nobel a este hombre por decir lo obvio. Miré a Sophie, que hacía su mejor imitación de alguien que encontraba esta conversación absolutamente fascinante, asintiendo y sonriendo a intervalos apropiados, como si la hubieran entrenado para esto toda su vida, lo cual, siendo sinceros, probablemente era cierto. Mientras tanto, mi teléfono vibraba en mi bolsillo como un avispón furioso, y sabía exactamente qué era. Mason, mi director técnico, y el hombre que realmente entendía lo que hacía nuestra empresa, me enviaba actualizaciones sobre nuestro despliegue. Esta noche inauguramos 50 nuevos centros de distribución, 50 instalaciones en 12 estados, todas integrándose con nuestro software simultáneamente. Este tipo de operación requería una coordinación precisa, monitoreo en tiempo real y la experiencia técnica que los dejaría atónitos. Pero, bueno, hablemos de handicaps de golf y coches autónomos. Saqué mi teléfono con la mayor discreción posible, intentando comprobar el estado de la implementación sin llamar demasiado la atención. La última actualización de Mason decía que el centro 23 experimentaba problemas menores de latencia. Depurando. Debería resolverse en 15 minutos. Problemas menores de latencia. Funciona de forma estándar. Nada que me hiciera entrar en pánico, pero definitivamente algo que quería vigilar. Fue entonces cuando la voz de desaprobación de Harold me atravesó la cabeza como un cuchillo en la mantequilla. Noah, ¿puedes dejar de jugar a Candy Crush en la mesa? Toda la mesa se quedó en silencio. Todos se giraron a mirarme como si acabara de sacar una petaca y empezar a tomar chupitos. Levanté la vista del teléfono y me encontré con la mirada crítica de Harold con la paciencia de un santo. Estoy trabajando, dije simplemente porque sí. Estaba gestionando un despliegue multimillonario mientras estos chicos hablaban de sus swings de golf. Pero Harold no lo toleraba. Hizo un gesto desdeñoso con la mano, como si estuviera espantando una mosca o toda mi carrera. Ah, claro, dijo con una risita que me subió la presión.
Manejar montacargas desde el teléfono. La mesa estalló en risas educadas, de esas diseñadas para hacerte sentir pequeño sin ser demasiado cruel. Lidia, como al parecer no me había avergonzado lo suficiente antes, decidió ir más allá. Tomó un sorbo de vino. Su tercera copa, no es que la contara, aunque sí que la contaba, y me sonrió con esa alegría maliciosa que solo los hermanos y cuñados pueden lograr. Le apasiona mucho su pequeño proyecto, dijo, haciendo hincapié en el pequeño proyecto, como si estuviera hablando de un puesto de limonada infantil o de una afición con trenes en miniatura. Sophie, sentada frente a mí con cara de querer que la tierra se la tragara entera, se rió entre dientes. Se rió entre dientes. Mi propia esposa, la mujer que prometió amarme y apoyarme en la salud y en la enfermedad, se rió al unísono con el comentario condescendiente de su hermana sobre mi pequeño proyecto. Pequeño proyecto. Ese pequeño proyecto había alcanzado una valoración de $1.200 millones esa misma mañana. Recibí el correo electrónico de nuestro principal inversor en Sequoia Capital a las 6 de la mañana, y llevaba todo el día con esa energía. $1.200 millones. Con AVE, nuestros ingresos trimestrales iban camino de alcanzar los $400 millones. Teníamos contratos con 3 de los 5 principales minoristas nacionales de Estados Unidos. Las empresas de la lista Fortune 500 hacían cola para integrar nuestro software en sus operaciones. Habíamos aparecido en TechCrunch, Bloomberg, The Wall Street Journal y Forbes. Recibíamos solicitudes de trabajo de doctores del MIT y Stanford, mentes brillantes que querían trabajar en mi pequeño proyecto. Pero claro, resumámoslo a un pasatiempo simpático que hacía en mi tiempo libre entre manejar carretillas elevadoras imaginarias. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y sonreí, con esa misma sonrisa tranquila que había tenido toda la noche. Sí, dije, mi pequeño proyecto. Es bastante absorbente. Richard, aún eufórico por su discurso ineficaz, decidió darme un sabio consejo. Sabes, Noah, no hay nada de malo en trabajar en un almacén. Es trabajo honesto. ¿Pero alguna vez has pensado en dedicarte a la administración? Quizás a un MBA. Harold probablemente podría ayudarte a entrar en Columbia. La condescendencia era tan intensa que podría haberla untado en una tostada. Allí estaba un tipo que probablemente había heredado la empresa de su padre, dándome consejos profesionales como si fuera un cachorro perdido que necesitaba orientación. ¿Un MBA? Claro. Porque lo que mi empresa multimillonaria realmente necesitaba era que me tomara 2 años libres para aprender sobre sinergia y cambios de paradigma con profesores que nunca habían construido nada en su vida. Agradezco la sugerencia, dije, y lo decía con la misma sinceridad con la que se agradece que alguien te diga que tienes la bragueta baja. Información técnicamente útil, presentada de la forma más vergonzosa posible. Pero estoy bastante contento con mi situación. Harold intervino, porque claro que sí. Noah está contento con su situación, explicó a la mesa, como si yo no estuviera allí. No todo el mundo necesita ser ambicioso. Hay quienes se conforman con un trabajo estable. Trabajo estable. ¿Cierto? Porque dirigir una empresa que crecía un 200% interanual era un trabajo constante. Me preguntaba qué consideraría Harold ambicioso. Tal vez si curara el cáncer y al mismo tiempo resolviera el hambre mundial. Aún así, probablemente me preguntaría por qué no llevaba corbata. El camarero llegó con los aperitivos, y nunca había estado tan agradecido por una distracción en mi vida. Cóctel de camarones, ostras, una especie de ensalada sofisticada que costaba $30 y consistía principalmente en aire y rúcula. Todos se pusieron manos a la obra, y la conversación, afortunadamente, se desvió de mí y se centró en inversiones inmobiliarias en los Hamptons. Aproveché para volver a revisar mi teléfono, protegiendo la pantalla con la mano como un adolescente que oculta sus mensajes de texto a sus padres. La última actualización de Mason, problemas de latencia resueltos. Los 50 centros están operativos. Tasa de éxito de despliegue, 98,7%. Me dio risa, 98,7%. En el mundo tecnológico, era prácticamente una puntuación perfecta. Pero no podía celebrarlo, no podía compartir esta victoria con nadie en esta mesa, porque no lo entenderían. No entendían por qué le sonreía al teléfono. ¿Por qué esto importaba?
Porque gestionar un despliegue exitoso de esta magnitud era un logro mayor que cualquier golpe de golf o cualquier operación bursátil de la que habían hablado toda la noche. Así que me quedé allí sentado, saboreando mi carísimo cóctel de camarones, escuchando a Gerald describir su casa de vacaciones en Martha's Vineyard con el mismo entusiasmo que la mayoría de la gente reserva para sus primogénitos. Y esperé. Porque sabía que algo se avecinaba. Lo sentía en los huesos. Esa tormenta perfecta de karma y coincidencia estaba a punto de convertir esta en la cena más memorable que Harold Lansing había organizado jamás. Y cuando llegó, madre mía, iba a ser espectacular. Los platos principales llegaron con toda la ceremonia de una coronación real. Filetes enormes que probablemente requerían su propio código postal, colas de langosta del tamaño de perritos pequeños y guarniciones que costaban más que las facturas mensuales de servicios públicos de la mayoría de la gente. Los camareros se movían alrededor de nuestra mesa como si estuvieran realizando una cirugía, colocando cada plato con la precisión que suele reservarse para desactivar bombas. Todos hicieron las debidas exclamaciones de agradecimiento, porque, al parecer, cuando pagas $75 por un trozo de carne, estás obligado a actuar como si acabaras de presenciar un milagro. Gerald incluso gimió al cortar su chuletón, lo cual fue a la vez inquietante y justo el tipo de actuación que esperaba de este público. Iba por la mitad de mi filet mignon, que conste, estaba buenísimo, aunque costara más que mi primer coche, cuando Robert Crane decidió interesarse por mí. Robert era diferente a los demás en la mesa. Era más joven, quizá de unos 40 y tantos, y tenía una mirada aguda y analítica que sugería que realmente prestaba atención a las cosas en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Había estado callado la mayor parte de la cena, observando más que participando, lo que inmediatamente lo convirtió en la persona más tolerable de la sala, aparte de mí. Dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta como si se preparara para algo importante y se volvió hacia mí con genuina curiosidad. Bueno, Noah, dijo, y me preparé para otra pregunta condescendiente sobre gestión de almacén o certificación de montacargas. ¿Qué haces exactamente en el almacén? Su tono era educado, con interés profesional, el tipo de pregunta que uno hace en eventos de networking cuando intenta averiguar si vale la pena hablar con alguien o si debería disculparse para tomar otra copa. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, antes de que pudiera explicar a qué me dedicaba, Harold apareció como un buitre al acecho de un animal atropellado. Ayuda a mover cajas, anunció Harold a la mesa, y juro que lo dijo con el mismo tono con el que se diría que recoge basura en la carretera o que todavía está pensando que quiere ser de mayor. Harold continuó, entusiasmándose con el tema como un profesor dando una charla sobre la decepción. No es glamuroso, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. La sonrisa condescendiente en su rostro era absolutamente magnífica en su condescendencia. Parecía tan complacido consigo mismo, tan satisfecho con esta explicación de la obra de mi vida. Podía verlo en su expresión, el orgullo de un hombre que acababa de explicar con éxito por qué su yerno era básicamente un obrero con delirios de grandeza. Alguien tenía que hacerlo. Como si fuera una especie de mal necesario, un engranaje en la maquinaria del comercio cuyo único propósito era asegurar que los ricos recibieran sus paquetes de Amazon a tiempo. Sentí el pie de Sophie tocándome por debajo de la mesa, una advertencia, una súplica, un mensaje desesperado que se traducía en, por favor, no montes un escándalo, por favor, no me avergüences, por favor, deja pasar esto. Pero Robert no había terminado. Inclinó la cabeza ligeramente, observándome con esos ojos penetrantes, y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza. ¿Y cómo se llama tu empresa?, preguntó Robert, dirigiéndose a mí esta vez, no a Harold. Era una pregunta tan simple, tan directa, pero con peso. Porque la pregunta en sí misma implicaba algo que Harold había ignorado convenientemente, que yo tenía una empresa. No solo un trabajo, no solo un puesto, sino una empresa. Mi compañía. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para que se notara, y luego lo dije, Flagrid Systems. Mantuve la voz tranquila, como si no fuera gran cosa, como si solo estuviera afirmando algo tan trivial como el color de mis ojos o mi talla de zapatos. Pero observé atentamente el rostro de Robert, buscando cualquier indicio de reconocimiento, cualquier señal de que el nombre significara algo para él. Y ahí estaba. Sus ojos se abrieron un poco, solo un instante, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Su mano, que había estado buscando su copa de vino, se detuvo a mitad de camino.
Durante exactamente 3 segundos, Robert Crane permaneció completamente inmóvil, procesando lo que acababa de decir como una computadora que hubiera encontrado un error inesperado. Entonces, moviéndose con la lentitud deliberada de quien no podía creer lo que hacía, sacó su teléfono. El resto de la mesa seguía hablando, enfrascados en su discusión sobre si el Dow Jones alcanzaría los 40.000 puntos o cualquier otra cifra arbitraria que les hiciera sentir inteligentes, completamente ajenos a que todo estaba a punto de cambiar. Los pulgares de Robert se movían por la pantalla, escribiendo con la intensidad concentrada de quien busca algo específico. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba buscando mi empresa en Google. Estaba verificando mis datos. Y me encantó. Vi su rostro experimentar una transformación maravillosa. Al principio, confundido, frunció el ceño mientras miraba la pantalla. Luego, el reconocimiento, sus ojos se abrieron de par en par al leer lo que veía. Luego, la sorpresa, su boca ligeramente abierta. Y finalmente, la incredulidad, mientras levantaba la vista del teléfono para mirarme como si le acabara de decir que en realidad era un príncipe de un pequeño país europeo que vivía de incógnito como un plebeyo. Los sistemas de rejilla de flujo, dijo Robert, y su voz había cambiado por completo. Había desaparecido el interés cortés y profesional. Esto era algo completamente distinto. Respeto, sorpresa, quizás incluso un poco de asombro. ¿La plataforma de optimización logística? Harold, que estaba explicándole a Preston por qué la política de tasas de interés de la Reserva Federal era defectuosa, se detuvo a media frase. ¿Qué es eso?, preguntó, mirándonos a Robert y a mí con confusión. Robert lo ignoró, su atención estaba totalmente centrada en mí. Tu empresa acaba de firmar con Titan Distribution, ¿verdad? Seguía mirando su teléfono, revisando lo que supuse que era nuestro comunicado de prensa, o quizás nuestra página de Wikipedia, o uno de los 12 artículos que se habían escrito sobre nosotros en los últimos 6 meses. Mi empresa estaba en esa operación de adquisición. Me miró de verdad, viéndome por primera vez en toda la noche. ¿Eres el director ejecutivo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una granada sin seguro. Sentí que toda la atención de la mesa se centraba en nuestra conversación, que los demás hombres dejaban de lado sus propias discusiones para escuchar esta. Asentí, con expresión neutral, como si estuviéramos hablando del tiempo o de la calidad de la cesta del pan. Fundador y CEO, confirmé. Pero no te preocupes, a veces sigo moviendo cajas. Prácticamente. Añadí esa última parte con una sonrisa, un pequeño guiño a la explicación anterior de Harold sobre mis responsabilidades laborales. Robert soltó una carcajada, no la risita educada y teatral que había estado circulando por la mesa toda la noche, sino una carcajada genuina y de sorpresa que hizo que varios más se sobresaltaran un poco. Mierda, dijo Robert, y enseguida se disculpó por decir palabrotas en la mesa como si estuviéramos en la iglesia en lugar de en un asador. Pero no pudo evitarlo. Me miraba como si acabara de hacer un truco de magia, como si hubiera sacado un conejo de una chistera, solo que el conejo era una empresa multimillonaria y la chistera era la decepción aplastante de Harold. Toda la mesa se había quedado en silencio. Ese silencio que se impone cuando ocurre algo importante y todos lo perciben, pero nadie lo comprende del todo todavía. Gerald se había detenido a medio masticar, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. Preston nos miraba a Robert y a mí con confusión. Richard había dejado el teléfono, probablemente la primera vez en toda la noche que no estaba revisando el estado de la batería de su Tesla o lo que sea que los dueños de Tesla controlan obsesivamente. La cara de Harold tenía una expresión fascinante. Las expresiones cambiaban tan rápido que apenas podía seguirlas. Confusión, escepticismo, preocupación y algo que podría haber sido el primer atisbo de temor. Robert, dijo Harold despacio, con cuidado, como si estuviera hablando con alguien que pudiera estar sufriendo una crisis nerviosa. ¿De qué hablas? Robert se giró para mirar a Harold, y pude ver que intentaba encontrar la manera de explicarlo sin que Harold pareciera un completo idiota. Alerta de spoiler, no había forma de hacerlo. La situación era la que era. Harold se había pasado toda la cena presentando a su yerno como un simple conserje de almacén, y ese conserje era en realidad un director ejecutivo de tecnología cuya empresa valía más de lo que todos los presentes juntos probablemente ganaron en un año. Harold, dijo Robert, y pude oírlo elegir sus palabras con cuidado.
Flagrid Systems es una de las empresas de tecnología logística más exitosas del país. Acaban de completar una ronda de financiación de Serie C que los valoró en más de $1.000 millones. Hizo una pausa para asimilarlo. La empresa de Noah está revolucionando la gestión de la cadena de suministro. Llevábamos 6 meses intentando que colaboraran con nuestra empresa. El silencio que siguió fue tan absoluto, que podía oír al personal de cocina traqueteando platos a 2 habitaciones de distancia. Todos en esa mesa me miraban fijamente, y sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la confusión, en el caso de Lidia, horrorizada. El rostro de Sophie palideció por completo, su copa de vino se congeló a medio camino de sus labios, sus ojos tan abiertos que me preocupó que se le acalambraran los párpados. Harold abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez jadeando. $1.000 millones. Empezó, pero luego se quedó en silencio, incapaz de completar la frase. Dólares. Terminé amablemente con una B, aunque técnicamente llegamos a 1.200 millones esta mañana, así que en realidad deberíamos redondear. Tomé un sorbo de agua, completamente tranquilo, mientras la mesa procesaba la información. Lidia parecía estar a punto de vomitar, de hecho, físicamente enferma. Su rostro había pasado de su habitual presunción a algo parecido a una crisis existencial. Casi podía verla rebobinando cada comentario condescendiente que había hecho esta noche, cada risa desdeñosa, cada mirada de desaprobación. Pero tú. Harold empezó, pero luego se detuvo. Tenía dificultades para completar las frases, lo cual era comprensible. Toda su visión del mundo se estaba desmantelando en tiempo real. Conduzco un Honda. Me ofrecí. Sí, ya está pagado y rinde muchísimo. Una locura, ¿verdad? El sarcasmo probablemente era innecesario, pero me lo había ganado. Me lo había ganado todo tras aguantar toda esta cena siendo tratado como si apenas me hubiera graduado del instituto. Robert sonreía, con una sonrisa radiante, como si acabara de ver el mejor giro argumental de una película. Volvió a mirar su teléfono, buscando más información. Tienes 29 años, dijo, leyendo lo que probablemente era mi página de Wikipedia o mi perfil de LinkedIn. Fundaste la empresa hace 5 años. Tienes contratos con... Dijo, básicamente con todos. Walmart, Target, Amazon, Costco. Me miró con algo parecido al respeto. ¿Cómo demonios no sabía Harold nada de esto? Esa era la pregunta del millón, ¿no? O en este caso, la pregunta del billón. Miré a Sophie, que parecía estar preparando mentalmente su discurso de disculpa. Luego a Harold, que parecía que acababa de descubrir que su yerno, el trabajador del almacén, era en realidad Bruce Wayne. Intenté mencionarlo un par de veces, con suavidad. Pero alguien seguía llamándolo mi cosa del almacén. Así que pensé, ¿para qué molestarse? Y eso, amigos, es lo que llamamos un momento de mic drop. ¿Saben cómo en las películas siempre hay ese momento perfecto en el que sucede algo tan casual que parece completamente irreal? Como si el héroe estuviera a punto de demostrar su punto, y de repente, zas, aparecieran las pruebas que necesitaba por arte de magia. Sí, siempre pensé que eran tonterías de Hollywood, ese tipo de recurso argumental conveniente que solo funciona en la ficción porque la vida real es caótica y el ritmo nunca es perfecto. Resulta que estaba equivocado. Porque justo en el momento en que Robert Crane acababa de explicar a la mesa que yo era un director ejecutivo multimillonario y no un entusiasta de las carretillas elevadoras, el universo decidió lanzar el micrófono más espectacular de la historia de las cenas familiares incómodas. El televisor en la esquina del comedor privado, que había estado reproduciendo un resumen deportivo sin sentido que nadie veía, cambió de canal de repente. Ahora bien, no sé si fue intervención divina, un momento cósmico o simplemente algún camarero del fondo que se aburrió de los resúmenes de baloncesto, pero la pantalla cambió directamente a Bloomberg Tech. Y no solo Bloomberg Tech en general, ¿oh? No. Eso sería demasiado sutil, demasiado discreto. En cambio, la pantalla se llenó con el logo de Bloomberg, seguido de su presentadora, impecable y profesional, sentada en ese icónico escritorio con pantallas digitales a sus espaldas que mostraban cotizaciones bursátiles y datos del mercado. Tenía esa expresión seria pero accesible que caracteriza a la presentadora de noticias financieras. El que dice, estoy a punto de contarte algo importante y probablemente deberías prestar atención.
Y ahora, la presentadora dijo con esa voz clara y autoritaria que hace que todo suene a noticia de última hora, incluso si solo habla de ganancias trimestrales, conoceremos a la nueva CEO multimillonaria del mundo tecnológico. Sentí un pequeño vuelco en el estómago, de esos que te dan justo antes de que una montaña rusa te des cuenta de que estás a punto de convertirte en el centro de atención de una forma que no planeabas. La pantalla pasó del presentador a material adicional y allí estaba yo, Noah Lansing, en Bloomberg Televisión, de pie frente al centro de operaciones principal de Flagrid, con sus enormes pantallas digitales que mostraban datos logísticos en tiempo real de los centros de distribución de Norteamérica. Llevaba, y este detalle me parece importante, un jersey de cuello alto negro y vaqueros. La misma ropa que llevaba puesta en ese momento. El mismo atuendo que Harold había mirado hacía 2 horas con la decepción que suelen tener los suflés fallidos. La cámara me había captado en medio de la explicación, señalando una de las pantallas mientras nuestro jefe de operaciones, de pie junto a mí, asentía. Recordé esa entrevista. Había pasado 3 semanas, justo después de anunciar nuestra financiación de serie C. Bloomberg, quería publicar un artículo sobre la nueva generación de fundadores tecnológicos, y de alguna manera, me habían incluido. En ese momento, me preocupaba haber dicho alguna tontería o que mi pelo se viera raro. Ahora, viéndolo proyectarse frente a mi suegro y su grupo de críticos amigos del mundo empresarial, agradecí haber sonado relativamente coherente y profesional. La voz del presentador continuó durante la grabación. Con tan solo 29 años, Noah Lansing, fundador de Flagrid Systems, ha redefinido la logística de almacenes, alcanzando una valoración de $1.300 millones. $1.300 millones. Deben haber actualizado sus cifras desde esta mañana. Nuestras acciones deben haber seguido subiendo desde la última vez que las revisé. El sonido de la copa de vino de Sofía al golpear la mesa fue tan agudo que podría haber roto el cristal. Me giré para mirarla, y su rostro tenía una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de sorpresa, confusión, orgullo, horror y lo que podría haber sido la incipiente comprensión de que se había casado con alguien a quien en realidad no conocía. Tenía la boca abierta, literalmente colgando, congelada a mitad de un sorbo, como si alguien hubiera puesto en pausa su existencia. El vino de su copa se derramaba peligrosamente cerca del borde porque le temblaba ligeramente la mano. Eso es. Empezó, pero no pudo terminar la frase. Al parecer, su cerebro se había puesto azul. Harold miraba la televisión como si lo hubiera traicionado personalmente. Entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si tal vez, si miraba con suficiente atención, la imagen cambiaría y resultaría ser otra persona, otro Noah Lansing que, casualmente, se parecía exactamente a su decepcionante yerno, el trabajador del almacén. Eso parece. Dijo lentamente, con la voz apagada mientras su cerebro luchaba por procesar lo que veía. La disonancia cognitiva era casi hermosa de contemplar. Por un lado, evidencia clara e innegable, transmitida por una de las cadenas de noticias financieras más respetadas del mundo. Por otro lado, toda su creencia de que su yerno era un fracasado mediocre. Algo tenía que ceder. Sí, dije, manteniendo la voz lo más informal posible, como si estuviéramos hablando del tiempo o comentando la calidad del pan. Me lo dicen a menudo. Dicen que tengo una de esas caras. Harold probablemente no captó el sarcasmo, pues su cerebro aún intentaba conciliar la realidad con sus expectativas, pero Robert lo captó y resopló en su copa de vino. En pantalla, Bloomberg seguía en marcha, porque al parecer el universo no había terminado de retorcer el cuchillo. La presentadora continuó con mi biografía profesional, enumerando logros como si estuviera leyendo una lista de la compra. Lansing fundó Flagrid hace 5 años tras abandonar el programa de informática de Stanford. La empresa ahora gestiona las operaciones logísticas de más de 300 clientes, incluyendo importantes minoristas como Walmart, Target y Amazon. Abandonó sus estudios en Stanford. Siempre fue un placer mencionarlo. Harold me había dado mucha la lata por no terminar la carrera, literalmente le había dicho a Sophie en nuestra boda que al menos lo había intentado en la universidad, como si yo hubiera fracasado por incompetencia en lugar de irme porque tenía una empresa que dirigir y capitalistas de riesgo que me daban dinero. El segmento de Bloomberg mostró más imágenes. Nuestras oficinas, que parecían apropiadamente una startup tecnológica con sus espacios abiertos, escritorios de pie y esa máquina de Pac-Man clásica que teníamos en la sala de descanso.
Había una toma de nuestro equipo de ingeniería reunido frente a monitores, con un aspecto concentrado y profesional. Otra toma de uno de los centros de distribución de nuestros clientes, enorme y eficientemente organizado, con nuestro software exhibido de forma destacada en pantallas por todas las instalaciones. El algoritmo patentado de la compañía, explicó el presentador, y pude ver a algunos de los chicos en la mesa inclinándose para escuchar, ha reducido los costos operativos para los clientes en un promedio del 32%, a la vez que ha mejorado los tiempos de entrega hasta en un 40%. Lo dijo como si fuera sencillo, como si hubiéramos dado con esta solución por casualidad, pero yo conocía la realidad. Ese algoritmo había llevado 18 meses de desarrollo, miles de horas de pruebas y más iteraciones fallidas de las que podía contar. Básicamente, habíamos enseñado a las computadoras a pensar como el gerente de almacén más eficiente del mundo, solo que sin necesidad de pausas para el café ni para ir al baño. Robert ya tenía su teléfono en la mano. Grabar la pantalla del televisor así era una prueba que necesitaba preservar. Varios otros chicos en la mesa también habían sacado sus teléfonos, probablemente buscándome en Google, probablemente leyendo los mismos artículos que Robert había encontrado, probablemente experimentando el mismo momento de revelación. Gerald se quedaba mirando, con la boca entreabierta, olvidado su chuletón. Preston había dejado el tenedor y miraba la pantalla con la atención que suele reservarse para los anuncios del Super Bowl o para el médico que entrega los resultados de las pruebas. Incluso Richard había dejado de pensar en su Tesla el tiempo suficiente para concentrarse en esta revelación. La presentadora de Bloomberg pasó a hablar de nuestras rondas de financiación, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Flagrid ha recaudado más de $90 millones de firmas de capital riesgo de primer nivel, como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Benchmark. Los enumeró como si estuviera leyendo un cuadro de honor, y pude ver el reconocimiento en los ojos de los presentes. No eran simples inversores al azar. Eran los inversores con los que sueña todo fundador de una startup. Las empresas que habían respaldado a Google, Facebook, Uber, Airbnb. Las que tenían el toque de Midas. Y apostarían por mí. Sobre mi almacén. Informes recientes, continuó el presentador, y me preparé porque sabía lo que venía. Indican que Flagrid está en conversaciones para una posible adquisición por parte de Microsoft, con valoraciones preliminares que superan los $2.000 millones. Bueno, esa parte aún no está confirmada. Estábamos en conversaciones preliminares, muy preliminares, de esas conversaciones iniciales en las que todos se ponen a prueba y nada es seguro. Pero Bloomberg se enteró de alguna manera, probablemente de la misma fuente que filtró la mitad de las otras adquisiciones tecnológicas del año pasado, y lo aprovecharon. $2.000 millones. Con la AB. De nuevo con la B. Esa letra me estaba dando mucha guerra esta noche. Harold emitió un sonido que solo puedo describir como un jadeo ahogado, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y él intentara disimularlo. Se giró para mirarme, realmente, y pude ver que lo reevaluaba todo. Cada conversación que habíamos tenido. Cada comentario desdeñoso. Cada vez que me presentaba como el almacenista o me sugería que necesitaba un trabajo de verdad, todo se recontextualizaba en tiempo real, y la expresión de su rostro sugería que la comprensión no era cómoda. Lidia, bendita sea su corazón crítico, parecía estar pasando por las 7 etapas del duelo simultáneamente. Su rostro había pasado de la satisfacción a la sorpresa, al horror y a algo que podría haber sido respeto, pero parecía más como si estuviera intentando no vomitar su cena cara. Sophie seguía paralizada, con su copa de vino aún suspendida en el aire, sus ojos moviéndose entre la pantalla del televisor y mi cara como si estuviera viendo un partido de tenis. La miré a los ojos y me encogí de hombros, como diciendo, sorpresa, cariño, tu marido no es un fracaso. Parecía que quería decir algo, probablemente algo como, ¿por qué no me lo dijiste?, o, como no lo sabía, pero no le salían las palabras. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido. Era como ver un ordenador intentando arrancar tras un fallo grave del sistema. El segmento de Bloomberg concluyó con una última toma mía de pie frente a nuestro logo, con un aspecto bastante profesional y visible, mientras la presentadora pronunciaba su último comentario. A una edad en la que la mayoría de la gente aún está pagando sus préstamos estudiantiles, Noah Lansin ha construido un imperio, optimizando un almacén a la vez. La pantalla cambió a un anuncio de una firma de inversión, y el hechizo se rompió. Todos en la mesa parecieron exhalar a la vez,
como si hubieran estado conteniendo la respiración durante todo el segmento. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Nadie comía. Nadie bebía. Todos estaban sentados, procesando la información, intentando descifrar qué demonios se suponía que debían decir. ¿Y yo? Simplemente tomé mi tenedor y volví a mi filete, que se había enfriado un poco con tanta emoción, pero seguía estando buenísimo. Así que me puse a cortar otro trozo de carne con deliberada naturalidad. ¿Alguien más quiere contarme sobre su handicap de golf? Estaba disfrutando mucho esas historias. Robert fue el primero en romper el silencio, y que Dios lo bendiga por ello, porque la tensión en esa sala era tan densa que requería un machete. Soltó una carcajada, no la risa contenida y educada que requieren las cenas de negocios, sino una carcajada auténtica y sonora que resonó en las paredes revestidas de madera. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron y se volvió hacia Sophie con una expresión de absoluta alegría. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo, señalándonos a ella y a mí como si fuéramos una broma elaborada. «¿Estás casada con el de Flagrid?». Por cómo lo dijo, parecía que yo era una celebridad, lo cual supongo que en el mundo de la tecnología y la logística era cierto. Pero escucharlo en voz alta, delante de mi esposa, que llevaba 2 horas disculpándose por mi existencia, fue especialmente satisfactorio. Sophie seguía con esa boca abierta, abriéndose y cerrándose sin pronunciar palabra. Finalmente, logró balbucear, y bien. Nunca dijo que fuera tan grave. La defensa era débil y ambos lo sabíamos. Había intentado hablarle de la empresa varias veces, pero cada vez que mencionaba Flagrid, se ponía vidriosa, la misma expresión que se pone cuando intentas explicar las criptomonedas o la trama de una película de Christopher Nolan. Me daba una palmadita en la mano y decía algo como, «Qué bien, cariño», antes de cambiar de tema a algo que realmente le importaba, como su club de lectura o si deberíamos pintar la sala. Y cuando su familia me preguntaba a qué me dedicaba, simplemente decía algo sobre almacenes, porque era más fácil que intentar comprender o explicar la complejidad del software de optimización de la cadena de suministro. Me recosté en la silla, saboreando el momento, y miré a Sophie con esa exasperación cariñosa que solo nace de estar casada con alguien que no escucha. «Cariño», dije, con voz suave pero con el sarcasmo justo para dejar claro mi punto. «Me dijiste que no te avergonzara esta noche». Misión cumplida. La ironía era hermosa. Le preocupaba mucho que la avergonzara por ser demasiado informal, poco profesional, una decepción excesiva frente a los amigos exitosos de su padre. Y ahora estábamos allí, con ella avergonzada por razones completamente diferentes, principalmente porque llevaba 2 años casada con un director ejecutivo multimillonario, y por alguna razón, nunca se había molestado en darse cuenta. Peter, el amigo de Harold, quien había estado callado casi toda la noche probablemente porque era el único lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no lo sabía todo, revisaba frenéticamente su teléfono. Sus ojos escudriñaban la pantalla con la intensidad de quien estudia para un examen final. «Bloomberg dice que recaudaste $50 millones de Sequoia», dijo, mirándome con algo parecido al asombro. Sequoia Capital. El solo hecho de mencionar ese nombre en el mundo tecnológico es como si se cayera el micrófono. Habían respaldado a Apple, Google, YouTube, Instagram, básicamente a todas las empresas importantes de la historia. Y nos habían apoyado. Echaron un vistazo a nuestra presentación, nuestras métricas, nuestra visión, y extendieron un cheque tan grande que me temblaron las manos al depositarlo. Sí, lo confirmé, tomando un sorbo de agua como si estuviéramos hablando del tiempo. Insistieron en pagar la cena después de cerrar el trato. Pero les dije que tenía planes de comer bistec. Era una broma, obviamente, pero la mesa no supo cómo reaccionar. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad era tan despreocupada al rechazar una cena con una de las firmas de capital riesgo más prestigiosas del mundo? La respuesta era no, sin duda había cenado con ellos, pero la confusión en sus rostros justificaba la pequeña mentira piadosa. Lidia, que había estado sospechosamente callada desde la revelación de Bloomberg, finalmente recuperó la voz. Seguía agarrando su copa de vino como si fuera un salvavidas, y su rostro tenía una expresión de contracción que sugería que estaba haciendo cálculos mentales complejos sobre cada comentario condescendiente que había hecho en las últimas 2 horas. «Nunca mencionaste nada de esto», dijo, con un tono acusador en su voz, como si de alguna manera fuera culpa mía.
Como si hubiera ocultado deliberadamente mi éxito solo para que quedara mal, en lugar de la realidad, nadie se había molestado en preguntar ni escuchar. Dejé el tenedor y la miré fijamente, dejando que el momento se disipara. Cada vez que lo hacía, alguien lo llamaba a mi trabajo en el almacén. Respondía, manteniendo un tono sereno y objetivo. No era enojo, ni amargura, era simplemente verdad, y la verdad, como dicen, duele muchísimo. Pude ver cómo se daba cuenta, cómo volvían a inundarla los recuerdos de todas las veces que me había ignorado, puesto los ojos en blanco, hecho pequeños comentarios sobre mi pequeño y encantador proyecto o mi almacén. Robert seguía sonriendo como un niño en Navidad. Abrió la página web de nuestra empresa en su móvil y la hojeaba con auténtico interés. Clásico, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. Esto es absolutamente clásico. Llevas toda la noche aquí sentado dejando que Harold te presente como trabajador de almacén mientras en realidad. Volvió a mirar su teléfono, Forbes 30 menores de 30, titular de TechCrunch, portada del Wall Street Journal. Me miró con un nuevo respeto. ¿Cómo es que no lo sabían? Era una pregunta justa. ¿Cómo es que la familia de alguien no sabe que tiene éxito? Pero la respuesta era más simple de lo que la gente quería admitir, porque nunca preguntaban, porque habían hecho suposiciones basadas en cómo vestía y dónde no trabajaba, y esas suposiciones eran más cómodas que la verdad. Gerald por fin se había recuperado lo suficiente como para hablar, aunque parecía como si alguien le acabara de explicar que su trofeo de golf era de plástico. Wall Street Journal, repitió débilmente. ¿Saliste en el Wall Street Journal? Asentí. De hecho, en la portada de la sección de negocios. Publicaron un artículo completo sobre cómo estamos revolucionando los modelos logísticos tradicionales. Fue genial. Mi mamá compró como 15 copias. Ese detalle pareció humanizarme de alguna manera, y vi a algunos chicos sonreír. Porque al fin y al cabo, no importa cuánto éxito tengas, tu mamá sigue siendo tu mamá, y seguirá presumiendo de ti con todos en su club de lectura. La mesa se había transformado por completo. Atrás quedaron las sonrisas condescendientes y las despedidas educadas. Ahora todos me miraban como si fuera otra persona, lo cual era divertidísimo porque era literalmente el mismo que había entrado hacía 2 horas. Los mismos jeans. El mismo jersey de cuello alto. La misma cara. Lo único que había cambiado era su percepción, y observar ese cambio en tiempo real era más satisfactorio que cualquier filete Mortons. Harold parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su actitud segura y despectiva se había desmoronado, reemplazada por algo que parecía incómodamente arrepentimiento mezclado con pánico. Y la noche aún era joven. El universo, aparentemente decidiendo que una coincidencia cósmica no era suficiente para la velada, entregó la segunda ronda justo a tiempo. El teléfono de Harold, uno de esos smartphones carísimos de los que siempre presumía tener el último modelo, empezó a vibrar sobre la mesa con esa vibración agresiva que sugiere que alguien necesita hablar contigo de verdad, ahora mismo. Bajó la mirada a la pantalla y vi su rostro hacer algo fascinante. Pasó de la confusión al reconocimiento, a lo que solo puedo describir como pánico puro y directo. El tipo de expresión que se pone cuando te das cuenta de que has cometido un terrible error y la factura está a punto de vencer. Es Charles, murmuró Harold, más para sí mismo que para cualquiera de los presentes, mirando su teléfono como si le acabaran de salir dientes. Charles, de la Escuela de Negocios de Columbia. Lo dijo con la reverencia que suele reservarse para figuras religiosas o celebridades, y supe exactamente a quién se refería. Charles Whitmore, decano de la Escuela de Negocios de Columbia, uno de los programas de negocios más prestigiosos del país, y casualmente, alguien con quien había tenido varias conversaciones muy agradables en los últimos 6 meses. Harold respondió a la llamada, levantando un dedo hacia la mesa en ese gesto universal de dame un minuto, esto es importante. Se apartó un poco de la mesa, apretando el teléfono contra su oído, y pude escuchar su parte de la conversación a pesar de que intentaba ser discreto. Charles, me alegra saber de ti. ¿Qué pasa? Sí, estoy cenando ahora mismo. ¿Qué? Ah, sí, Noah está aquí. Harold me miró de golpe, con una mirada entre confusa y horror creciente. ¿Tu donación? Al final, alzó la voz, convirtiéndola en una pregunta, como si hubiera oído mal, como si Charles estuviera hablando de otro Noé. Confirma que sí,
Es mi yerno. Un momento, ¿de qué donación estamos hablando exactamente? Di otro bocado a mi filete, masticando despacio, observando cómo la cara de Harold cambiaba de expresión como una máquina tragamonedas. Esto fue incluso mejor de lo que imaginaba. Hice la donación a Columbia hacía 3 meses, específicamente a su programa de emprendimiento, porque quería contribuir a la comunidad de escuelas de negocios y ayudar a financiar recursos para estudiantes que intentan crear sus propias empresas. Columbia había sido mi segunda opción para estudiar negocios antes de decidir abandonar Stanford por completo y centrarme en Flagrid. La donación había sido sustancial, bueno, muy sustancial, pero la hice discretamente, sin fanfarrias, porque así es como prefería gestionar mis donaciones. La mano de Harold temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono. $1.200.000, dijo con la voz entrecortada, como si alguien le estuviera apretando la garganta. ¿Para el programa de becas para emprendedores? Ya veo. No, claro que lo confirmamos. Sí, gracias, Charles, hablamos pronto. Colgó la llamada y se quedó allí un momento, con el teléfono en la mano, mirando al vacío como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea. La mesa se había vuelto a quedar en silencio, al parecer, estas pausas dramáticas se nos estaban haciendo habituales, y todos observaban la crisis de Harold con esa fascinación morbosa que suele reservarse para los accidentes de coche o los realities. Lidia, que había estado tomando un buen trago de vino, probablemente para lidiar con las revelaciones de la noche, se atragantó, escupió y tosió, probablemente el vino se le fue por el desagüe. «Donaste $1.000.000», exclamó entre toses y ojos llorosos. Su maquillaje, que antes había estado perfecto, empezaba a correrse un poco por las lágrimas provocadas por la tos, y nunca la había visto menos serena. Era glorioso. Técnicamente, 1.2. Corregí, porque la precisión importa. ¿Pero quién lleva la cuenta? Me encogí de hombros como si estuviéramos hablando de donar $20 a un GoFundMe, no más de 1 millón a una de las mejores escuelas de negocios del país. Columbia está haciendo un gran trabajo con su programa de emprendimiento. Necesitaban financiación para recursos estudiantiles, programas de mentoría y capital semilla para startups. Parecía lo correcto. Robert había vuelto a su teléfono, desplazándose con más entusiasmo, y soltó un silbido bajo. Amigo, dijo, y la informalidad de la palabra, amigo, en aquella cena formal de negocios, de alguna manera, le dio más impacto. Tu lista Forbes 30 menores de 30, el titular de TechCrunch, la portada del Wall Street Journal. ¿Cómo no lo sabían? Señaló a la mesa, indicando la ignorancia colectiva de mis suegros y sus socios. Era una pregunta que me hacía desde hacía años, la verdad. ¿Cómo se puede vivir con alguien, estar casado con alguien, ser familiar de alguien y no saber nada básico de su vida? La respuesta, según había aprendido, era simple: no se pregunta. Se hacen suposiciones y luego nunca te molestas en comprobar si son correctas. Las charlas familiares son complicadas, dije con una media sonrisa, que era el eufemismo del siglo. Nuestro chat familiar era un páramo de mensajes ignorados y temas cambiantes. Cada vez que intentaba compartir noticias sobre Flagrid, una nueva ronda de financiación, un cliente importante o un premio de la industria, la conversación cambiaba de tema inmediatamente. La madre de Sophie publicaba una foto de su gato. Lidia me preguntaba por recomendaciones de restaurantes. Harold compartía algún artículo sobre la bolsa. Era como si mis mensajes existieran en una dimensión paralela que nadie más podía ver. Después de un tiempo, simplemente dejaba de intentarlo. ¿Qué sentido tenía compartir tus logros con gente que ya había decidido que no estabas logrando nada digno de mención? De repente, Harold se levantó de su puesto, cerca de la pared donde había contestado la llamada. Se aclaró la garganta con la formalidad teatral que sugería que estaba a punto de dar un discurso, y vaya si estaba listo para esto. Toda la mesa se giró para mirarlo, los tenedores se detuvieron a medio bocado, las copas de vino se congelaron en el aire. Todos, comenzó Harold, con esa jovialidad forzada de quien intenta salvar las apariencias tras un error catastrófico de juicio. Le debo una disculpa a mi yerno. Parecía que pronunciar esas palabras le dolía físicamente, como si cada sílaba fuera una pequeña puñalada. Resulta que no es solo un trabajador de almacén. Hizo una pausa que, supongo, le pareció dramática. Él es el dueño de los almacenes.
Fue algo muy típico de Harold. Incluso en su disculpa, tuvo que hablar de propiedad, de posesión, de las métricas de éxito que él entendía. Podría haberlo dejado pasar, podría haber asentido y aceptado la disculpa con elegancia, pero ¿qué gracia tiene? Técnicamente, el software que las ejecuta. Corregí, manteniendo un tono ligero y educativo. Pero casi. Fue una pequeña corrección, pero importante. No tenía almacenes. Eso me convertiría en un magnate inmobiliario. Yo poseía la tecnología que hacía que los almacenes funcionaran eficientemente, que ahorraba millones de dólares a las empresas y que revolucionaba la forma en que los productos se trasladaban de los fabricantes a los consumidores. La distinción importaba, al menos para mí. Preston, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, pero que al parecer ahora se sentía lo suficientemente valiente como para hablar, se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Entonces el segmento de Bloomberg decía que estabas en conversaciones de adquisición con Microsoft. Lo formulé como una pregunta, pero en realidad era una solicitud de confirmación, de validación, de más detalles sobre algo tan grande que probablemente lo mantenía despierto por las noches solo de pensarlo. Asentí lentamente, porque sí, estábamos en conversaciones con Microsoft, pero esas conversaciones eran preliminares y confidenciales, y definitivamente no era algo que debiera discutir en una mesa con gente que apenas conocía. Pero el secreto ya se había revelado, arañando los muebles y derribando jarrones caros. En sus primeras etapas dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Les interesa integrar nuestra plataforma logística con sus servicios en la nube de Azure. Sería una buena opción para ambas empresas. No mencioné el precio de adquisición propuesto porque incluso yo tenía límites para mi mezquindad, y también porque esas cifras no estaban definitivas y compartirlas podría violar unos 17 acuerdos de confidencialidad que había firmado. Pero la implicación era clara: Microsoft, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, quería comprar mi pequeño proyecto de almacén. Richard, el tipo de Tesla que, afortunadamente, había permanecido en silencio desde la revelación de Bloomberg, de repente se animó. «Espera, ¿así que vas a vender?», preguntó, y ahora había genuina curiosidad en su voz, no la condescendencia de antes. Pensándolo bien, admití que es complicado. Dependería de las condiciones, de lo que pase con mi equipo, de si podemos mantener la cultura de la empresa. No se trata solo de dinero. La ironía de decir, no se trata solo de dinero, ante una mesa llena de gente que se había pasado toda la cena hablando de nada, pero el dinero no se me escapó. Gerald parecía querer hacer una pregunta, pero no encontraba la manera de formularla sin parecer estúpido. Peter seguía revisando su teléfono, probablemente leyendo todos los artículos sobre Flagrid, intentando ponerse al día con 2 años de noticias tecnológicas que aparentemente se había perdido. Y Harold, se quedó allí, mirándome como si me viera por primera vez, como si me viera de verdad, y dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, había juzgado completamente mal a su yerno. Sophie por fin recuperó la voz, aunque le salió más débil de lo habitual. «Noah, ¿por qué no me dijiste que era tan grave?». Era una pregunta justa, y podía sentir el dolor subyacente, la confusión de alguien al darse cuenta de que había estado viviendo con una desconocida. La miré, a mi esposa, a la mujer que amaba a pesar de su ocasional incapacidad para escuchar, y me ablandé un poco. Intenté ser suave, dije con delicadeza, pero cada vez que lo mencionaba, alguien de tu familia lo llamaba mi asunto del almacén, y cambiabas de tema. Después de un tiempo, simplemente dejé de intentarlo. La verdad de esa afirmación flotaba en el aire, incómoda e innegable, y la vi procesarla, la vi darse cuenta de que tal vez tenía algo de responsabilidad por no saber nada de la vida de su propio esposo. La cena terminó con la incomodidad de una reunión de exalumnos donde todos fingen tener más éxito del que realmente tienen, solo que al revés. Los chicos que se habían pasado toda la noche fanfarroneando sobre sus partidas de golf y carteras de valores ahora intentaban pedirme sutilmente tarjetas de visita, oportunidades de inversión o simplemente que me diera una charla, lo cual es un código para decir, por favor, dame una consulta gratis. No repartí ni una sola tarjeta de visita porque no soy idiota y sé lo que significa eso de tomémonos un café algún día, cuando viene de gente que te ignoró durante 2 horas seguidas. La cena terminó con una incómoda serie de apretones de manos y palmadas en la espalda, y todos me trataron de repente como si fuera su mejor amigo perdido hace mucho tiempo en lugar del almacenista al que habían estado patrocinando toda la noche.
Sophie se había quedado callada, lo cual era preocupante porque mi esposa era muchas cosas, pero el silencio rara vez era una de ellas. Estaba sentada en el asiento del copiloto de nuestro Honda Civic. Sí, el mismo Honda Civic que había llevado a una cena de negocios millonaria, mirando por la ventana como si estuviera asimilando el sentido de la vida o intentando comprender cómo se había casado con un desconocido. Estaba a punto de arrancar el coche y escapar de aquel aparcamiento de pesadilla cuando oí pasos acercándose. Pasos pesados y pausados, de alguien que había decidido que necesitaba hablar. Ya sabía quién era antes de levantar la vista. La cara de Harold apareció en mi ventana, ligeramente roja por el lloriqueo y la vergüenza, e hizo ese gesto universal con la mano que significa, baja la ventanilla, tenemos que hablar. Suspiré, presioné el botón para bajar la ventanilla y me preparé para cualquier versión de reconciliación o control de daños que Harold estuviera a punto de intentar. Se quedó allí un momento, mirando mi coche con la expresión que suele reservarse para observar una pieza histórica en un museo. ¿De verdad conduces un Honda?, preguntó, con una confusión genuina en su voz, como si acabara de descubrir que vivía en una caja de cartón o que comía ramen en cada comida. No era un juicio exactamente, sino más bien desconcierto de que alguien con mi fortuna decidiera conducir un vehículo que costaba menos que su cuota mensual del club de campo. Sí, confirmé, acariciando el salpicadero con cariño. Funciona, a diferencia de tus inversiones en criptomonedas del año pasado. Bueno, fue un golpe bajo. Pero Harold se pasó el último día de Acción de Gracias explicándole a toda la familia cómo estaba entrando anticipadamente en una criptomoneda que sin duda sería el próximo Bitcoin, y luego perdió unos $40.000 cuando resultó ser una estafa de un tipo en el sótano de su madre. Intenté advertirle, le envié artículos, le expliqué las señales de alerta. Pero Harold tenía esa confianza especial que nace de tener éxito en un campo y asumir que se traslada a todos los demás, así que me ignoró. La criptografía se desplomó, Harold nunca volvió a mencionarlo, y yo archivé esa información para usarla en el futuro. El uso futuro era ahora, aparentemente. La expresión de Harold mostró una expresión compleja, claramente quería sentirse ofendido, pero también sabía que merecía el golpe. Se decidió por una especie de suspiro resignado, el sonido de un hombre que había perdido la superioridad moral y lo sabía. Tienes toda la razón, admitió, y quizá fue la primera vez que lo oía admitir que se equivocaba en algo. Mira, Noah, yo. Su voz se fue apagando, buscando las palabras, y pude ver que luchaba con el terreno desconocido de la humildad. ¿Puedo ser sincero? Casi me río, a diferencia de toda la deshonestidad que había mostrado hasta ahora, pero mantuve la cara neutral y asentí. Claro, Harold, la honestidad suena genial. Se apoyó en mi coche, mi Honda, que funcionaba perfectamente y estaba pagado, y que me había servido fielmente durante 5 años, y miró al cielo nocturno como si buscara la guía divina. Pensé que eras un desastre, dijo sin rodeos, y vaya. Bueno, realmente buscábamos la honestidad. Sophie es mi hija menor, y cuando me dijo que se casaría con un tipo que trabajaba en almacenes y vestía como un universitario, pensé. Pensé que se estaba equivocando. Ahí estaba, la verdad que siempre había sospechado, pero que él nunca había dicho. Harold Lansing creía que su hija se había casado con alguien de baja posición social, que se había conformado con un obrero que nunca llegaría a nada, que la arrastraría del estatus social cuidadosamente cultivado de la familia Lansing. He pasado los últimos 2 años intentando ayudarte, continuó Harold, y pude percibir la genuina convicción en su voz, lo que casi lo empeoró. Las cenas de networking, las sugerencias de trabajo, las presentaciones a personas que podrían contratarte. Creí que estabas siendo un buen suegro. Creí que te estaba dando oportunidades que no podrías conseguir por tu cuenta. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y al parecer Harold había estado haciendo speedrunning en ese viaje. De verdad creía que me estaba ayudando, salvándome de mi mediocre existencia, cuando en realidad había sido demasiado arrogante como para hacer preguntas básicas sobre mi modo de vida. Sería gracioso si no fuera tan triste. Y en cambio, dije, terminando su pensamiento, estabas siendo condescendiente con alguien que no necesitaba tu ayuda. Harold asintió, luciendo más desanimado que nunca. Sí, prácticamente. Se pasó una mano por su cabello plateado. El mismo pelo que probablemente se gastó una fortuna en mantener en algún salón de lujo. Lo siento, Noah. De verdad.
Te juzgué sin saber nada de ti, y me equivoqué. Fue una disculpa decente, considerando todo. Sin excusas ni justificaciones, solo una admisión de culpa. Podía respetarlo, aunque todavía me molestaban los 2 años de insultos sutiles y conversaciones condescendientes en la mesa. Agradezco la disculpa, dije, y lo decía en serio. Pero, Harold, podrías haberla preguntado. En cualquier momento de los últimos 2 años, podrías haberme preguntado qué hacía realmente en lugar de suponer. Se estremeció, lo cual era justo. Tienes razón. Debería haberlo hecho. Es que... Te vistes tan informal, eres tan joven y nunca hablas de trabajo en las cenas familiares. Porque cada vez que lo intentaba, alguien cambiaba de tema, le señalé. Y me visto informalmente porque trabajo en tecnología. ¿Has visto lo que usa Mark Zuckerberg? Steve Jobs usaba literalmente el mismo atuendo todos los días. El cuello alto no es una elección de moda, es un estándar en la industria. Harold sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Me parece bien. Supongo que soy anticuado. En mi época, la gente exitosa vestía traje. En tu época, la gente también pensaba que fumar era saludable y que Internet era una moda pasajera. Yo refuté. Los tiempos cambian, Harold. Se rió de eso, una risa de verdad, y parte de la tensión se disipó. Claro que sí. Hizo una pausa, como si buscara valor para algo. Noah, sé que no tengo derecho a preguntarte esto después de esta noche, pero ¿podría visitar tu oficina algún día? Ver lo que has construido. La solicitud me sorprendió. Esperaba más disculpas, quizás algunas preguntas incómodas sobre mi patrimonio o mi estrategia de inversión, pero no un interés genuino en mi trabajo. ¿Quieres visitar Flagrid?, pregunté, solo para asegurarme de haberlo escuchado bien. Sí, dijo Harold, y la verdad es que pareció un poco avergonzado. Me gustaría entender lo que haces. Entenderlo de verdad. No solo lo que leo en Bloomberg. Lo pensé un momento. Una parte de mí quería decir que no, quería hacerle sufrir un poco más durante los 2 años de comentarios despectivos y presentaciones condescendientes. Pero la mayor parte de mí, la parte a la que realmente le gustaba enseñar a la gente sobre optimización logística y gestión de la cadena de suministro, estaba realmente entusiasmada con la idea. Claro, dije finalmente. Pero te advierto que es mucho más interesante de lo que parece, y puede que aprendas algo. Cuento con ello, dijo Harold. Luego, con una leve sonrisa que me recordó que seguía siendo el mismo tipo que había sobrevivido décadas en el negocio, añadió, ¿debería usar zapatos con punta de acero? Ya sabes, para todas las carretillas elevadoras. Ah, ¿ahora quería hacer bromas? ¿Después de todo? Sonreí a mi pesar. Totalmente. Hay carretillas elevadoras por todas partes. Virtuales, la mayoría. Pero nunca se es demasiado precavido. Harold volvió a reír, negando con la cabeza. Me lo merezco. ¿De verdad? Acepté. Se apartó de mi coche, mirándolo con una última mirada de desconcierto, como si aún no pudiera conciliar mi éxito con mi elección de vehículo. ¿Sabes, Noah? Podrías comprar cualquier cosa. Un Mercedes, un Porsche, una mansión en los Hamptons, ¿por qué? Lo interrumpí. Mi Honda arranca todas las mañanas. No puedo decir lo mismo de los yates de otros. Lo pensé bien porque sabía con certeza que Harold había comprado un yate hacía 2 años que pasaba más tiempo en el taller que en el agua. Su cara me indicó que había captado la referencia. Touché, dijo. Aunque, en mi defensa, los barcos son conocidos por su temperamento. Eso he oído, dije secamente. Junto con las inversiones en criptomonedas y las suposiciones sobre tu yerno. Harold levantó las manos en señal de rendición. Bueno, lo entiendo. La cagué. Varias veces. ¿Podemos superar esto? Lo pensé un momento, viéndolo allí parado en el estacionamiento con una expresión genuinamente arrepentida, y me di cuenta de que sí, probablemente podríamos. Guardar rencor requería energía, y tenía mejores cosas que hacer que enojarme con mi suegro por ser un snob desconectado. Podemos superarlo, acepté. Pero nunca dejaré que olvides el comentario del trabajador del almacén.
Lo pondré en mi brindis en la próxima reunión familiar. Harold gimió. Genial. Algo que espero con ilusión. Oh, por supuesto. Dije alegremente. Estoy pensando en una presentación de PowerPoint. Quizás algunos gráficos que muestren la correlación entre las suposiciones y quedar como un idiota. Estás disfrutando demasiado de esto, dijo Harold. Pero sonreía. De verdad que sí, admití. Ha sido una noche terapéutica. Se rió, negó con la cabeza una vez más y se apartó del coche. Buenas noches, Noah. Conduce con cuidado. Y gracias por tu amabilidad con todo esto. Buenas noches, Harold. Nos vemos en la visita a la oficina. Me subí la camiseta de manga larga. Subí la ventanilla y por fin arranqué el coche. Sophie, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente se giró para mirarme. Qué amable de tu parte, dijo en voz baja, dejándolo pasar a la oficina. Me encogí de hombros y salí del aparcamiento. ¿Es tu papá? Y, sinceramente, creo que ver lo que hacemos le hará bien, podría ampliar un poco su perspectiva. ¿Te refieres a humillarlo?, dijo Sophie, con una leve sonrisa en los labios. Papá, tú, respondí, y ella se rió de verdad. Fue la primera risa de verdad que le oí en toda la noche, y me sentí bien. El viaje a casa fue tranquilo, pero con un silencio diferente al de antes. No era tenso, solo contemplativo. Y mientras conducía mi Honda, que funcionaba perfectamente, por las calles, no pude evitar sonreír. Esta noche había sido agotadora, incómoda y profundamente satisfactoria a partes iguales. Pero aún no había terminado. En cuanto entré en la entrada, mi teléfono explotó. Y no lo digo en sentido figurado. Empezó a vibrar tan fuerte que pensé que le estaba dando un ataque. Las notificaciones me inundaban como un tsunami de caos digital. Inversores felicitándome por el artículo de Bloomberg, clientes preguntándome si los rumores de adquisición de Microsoft eran ciertos, periodistas solicitando entrevistas, solicitudes de conexión en LinkedIn de personas de las que nunca había oído hablar, y unos 47 mensajes de personas que de repente recordaron que me conocían tras ver mi cara en la televisión financiera. Fue abrumador, de esa forma tan moderna y única en la que te sientes a la vez halagado y agotado por la atención. Pero al revisarlo todo, pasando por alto a los inversores de capital riesgo, a los ejecutivos de Fortune 500, a los periodistas de TechCrunch y Forbes, solo había un mensaje que realmente me importaba. Mason Chun, mi director de tecnología y la persona que me acompañó desde el primer día, cuando Flagrid era solo una idea garabateada en una pizarra en mi apartamento, me envió un mensaje que me hizo sonreír como un idiota: despliegue completo, 0 errores, todos los centros conectados, equipos celebrando en Murphy's, venga ya. El bar Murphy's era un antro a unas 3 manzanas de nuestra oficina, de esos que sirven cerveza en vasos de plástico, tienen cáscaras de cacahuete en el suelo y no tienen ni pizca de pretensiones. Era el polo opuesto de Morton Stackhouse y, ahora mismo, era justo lo que necesitaba. Miré a Sophie, que aún procesaba las revelaciones de la noche con la expresión de shock de quien acaba de descubrir que su pareja tenía una identidad secreta. Tengo que ir a ver al equipo, dije, sabiendo ya cuál sería su respuesta. Parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Ahora? Son casi las 10. Sí, acabamos de completar un despliegue importante. 50 centros de distribución entraron en funcionamiento esta noche mientras yo comía un filete carísimo y tu familia me insultaba. Mi equipo lo hizo a la perfección y están celebrándolo. Debería estar allí. Me la imaginaba con ganas de discutir, con ganas de decirme que me quedara en casa para poder hablar de todo lo que había pasado esta noche, procesar nuestros sentimientos y tal vez tener una larga conversación sobre la comunicación en nuestro matrimonio. Pero algo en mi expresión debió decirle que esto no era negociable. Bueno, dijo en voz baja, no te quedes fuera hasta muy tarde. Sin promesas. Respondí, quitándome ya la ropa de la cena y vistiendo mi ropa habitual, vaqueros, sudadera y zapatillas que habían tenido días mejores. 20 minutos después, entré en el Murphy's Bar y me invadió de inmediato el glorioso caos de técnicos celebrando un lanzamiento exitoso. El lugar estaba a reventar con mi equipo. Ingenieros aún con sus sudaderas de Flagrid, analistas gesticulando descontroladamente mientras explicaban algo técnico, nuestra gerente de operaciones, Katie,
tomando un trago mientras el equipo de control de calidad la animaba. Esta era mi verdadera familia. Estas eran las personas que realmente entendían lo que hacía, que conocían la diferencia entre una API y un algoritmo, que habían trabajado conmigo durante incontables noches en vela y plazos imposibles. En cuanto entré por la puerta, alguien me vio y gritó, «¡Llegó Noah!». De repente, me vi envuelto en una oleada de choques de manos, palmadas en la espalda y saludos entusiastas que me parecieron más genuinos que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en la cena de Harold. Mason apareció entre la multitud con 2 cervezas, una de las cuales me puso en la mano con una sonrisa que sugería que ya me llevaba varias copas de ventaja. El hombre del momento, anunció en voz alta, alzando su cerveza y brindando. El trabajador del almacén que construyó un unicornio. Todo el bar estalló en vítores y risas, y no pude evitar reírme también porque, claro, Mason sabía de la cena. Le había escrito antes sobre la presentación de Harold, y me estuvo enviando mensajes sarcásticos durante toda la comida preguntándome si ya les había contado lo de las carretillas elevadoras. Brindis por eso, dije, alzando mi propia cerveza. Y brindis por ustedes por lograr una implementación impecable mientras yo sufría la cena de negocios más incómoda del mundo. ¿De qué tan incómoda estamos hablando?, preguntó Jennifer, una de nuestras ingenieras senior, doctora del MIT y con un dominio de la programación mucho mejor que cualquiera que yo hubiera conocido. Estaba sentada en un taburete de la barra, con auténtica curiosidad por mi sufrimiento. Blomberg emitió un segmento sobre mí en plena cena. Dije, tomando un largo trago de cerveza que sabía muchísimo mejor que el vino caro de Mortons. Mi suegro se pasó toda la noche presentándome como trabajador de almacén, y de repente aparezco en la tele siendo llamado director ejecutivo multimillonario. El equipo se volvió loco. La gente se reía tanto que lloraba, y Mason tuvo que apoyarse en la barra para no caerse. Ni hablar, jadeó Katie entre risas. ¿De verdad pasó eso? Parece sacado de una película. Ay, se pone mejor, dije, animando a mi público. Justo después de lo de Blomberg, Harold recibe una llamada de la Escuela de Negocios de Columbia pidiéndome que confirme mi donación de $1,2 millones a su programa de emprendimiento. Más risas de asombro, más incredulidad. ¿Tu suegro no sabía que donaste más de $1 millón a Columbia?, preguntó Jennifer con los ojos muy abiertos. Mi suegro no sabía que tenía más de $1 millón, punto. Lo corregí. Pensaba que estaba un paso por encima del desempleo. Marcus, nuestro jefe de análisis de datos y un tipo capaz de encontrar patrones en el caos como un genio matemático, meneó la cabeza asombrado. ¿Cómo es posible que no sepas que tu yerno es director ejecutivo? ¿Acaso nunca te buscó en Google? ¿Tu esposa nunca lo mencionó? Al parecer no. Dije encogiéndome de hombros, más divertido que amargado, ahora que estaba lejos de la situación real. Simplemente asumieron que un trabajo de almacén significaba, ya sabes, trabajar en un almacén. Trasladando cajas. Operando montacargas. Ese tipo de cosas. Pero si trabajas en almacenes, dijo Mason con fingida seriedad. Virtuales. Distinción muy importante. Claro que sí. Estoy de acuerdo. Muevo cajas digitales. Requiere mucha menos fuerza en la parte superior del cuerpo. El equipo estaba en su salsa, jugando con lo absurdo de la situación, inventando escenarios cada vez más ridículos sobre mi supuesta vida de trabajador de almacén. Alguien sugirió que me presentara a la próxima cena familiar en una carretilla elevadora. Alguien más me dijo que debería repartir tarjetas de presentación que dijeran transportista profesional de cajas, con mi título de CEO en letra pequeña al final. Sara, nuestra ingeniera más joven, que se unió a nosotros recién salida de Stanford hace 6 meses, levantó la mano como si estuviéramos en un aula. Una pregunta, ¿les contaste sobre las charlas de Microsoft? Blomberg lo hizo por mí. Dije, lo cual fue divertido porque se supone que esas conversaciones son confidenciales. Pero al parecer Blomberg tiene fuentes en todas partes. ¿De verdad está sucediendo?, preguntó Marcus, repentinamente serio. ¿La adquisición? Esta era la pregunta que todos querían responder, la que realmente importaba a los presentes. Porque si Microsoft compraba Flagrid, lo cambiaría todo. Sus trabajos. Su patrimonio. Su futuro. Les debía honestidad. Tal vez, dije con cuidado.
Estamos en las primeras etapas de las conversaciones. No hay nada decidido. Pero si sucede, les prometo que los cuidaremos. Eso no es negociable en ningún trato. El ambiente cambió un poco, volviéndose más serio, más real. Estas personas habían apostado sus carreras a Flagrid. A mí. Y merecían saber cómo estaban las cosas. Miren, continué, dejando mi cerveza para poder gesticular con propiedad. Pase lo que pase, ya sea que vendamos a Microsoft, ya sea que sigamos siendo independientes, ya sea que salgamos a bolsa en unos años. Ustedes son la razón de ser de esta empresa. Ni yo. Ni los inversores. Tú. Las personas que realmente crean el producto. ¿Quiénes resuelven los problemas? ¿Quiénes mejoran la vida de nuestros clientes? Katie levantó su vaso, que de alguna manera había sido rellenado. Claro que sí. Somos los verdaderos MVP. Totalmente de acuerdo. Por eso, a partir del lunes, todos recibirán bonificaciones. El bar volvió a estallar, esta vez con auténtica emoción y gratitud. La gente se abrazaba, chocaba las manos, alguien empezó a corear, bonus, 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 hasta que Mason les lanzó un cacahuete para callarlos. ¿De qué tamaño estamos hablando?, preguntó Jennifer, siempre con su practicidad. Tan grande que lo notarás en tu cuenta bancaria, dije. No es una jubilación a lo grande en las Bahamas, pero sí unas buenas vacaciones y una buena liquidación de deudas. Excepto por la gente que se fue temprano el viernes pasado. Añadí, mirando directamente a Mason, que se había escapado a las 4:30 para ver una película. Su rostro se ensombreció con fingido horror. Eso fue una sola vez. Había estado allí 70 horas esa semana. Exacto, dije con una sonrisa. Y te fuiste temprano. No hay bonificación para ti. Todo el bar me abucheó y me tiró cacahuetes mientras Mason protestaba a gritos sobre las leyes laborales y los derechos de los empleados, y cómo me iba a denunciar a recursos humanos. No tenemos recursos humanos, le señalé. Estás pensando en Katie, que se encarga de eso además de las operaciones, y ahora mismo está preparando chupitos. Mucha suerte con tu queja. Katie levantó su copa en señal de agradecimiento, derramándose un poco en su sudadera con capucha de Flagrid. Queja denegada. Lo anunció con la autoridad de alguien que ha pasado 3 copas de borracho. Mason puede sufrir. La noche continuó así, bebiendo, riendo, contando historias de implementaciones fallidas y clientes que no entendían la tecnología, y aquella vez que casi perdimos un contrato importante porque alguien borró accidentalmente una base de datos de producción. Esta era mi gente. Los que lo entendían, los que entendían lo que habíamos construido juntos, a quienes no les importaba que usara sudaderas en lugar de trajes o que condujera un Honda en lugar de un Tesla. Les importaba el trabajo, resolver problemas, construir algo que realmente importara. Alrededor de la medianoche, cuando el bar empezó a vaciarse y la gente empezó a pedir Ubers para volver a casa, Mason me llevó aparte. En serio, dijo, el alcohol lo hacía más sincero de lo habitual. Debió de ser raro esta noche. Lo de la cena. Fue surrealista, lo admito, pero también bastante satisfactorio. Pasé 2 años siendo subestimada por esta gente, y luego vi sus caras cuando se dieron cuenta de quién era en realidad. Sí, me sentí bien. Eres un hombre mezquino, no Alansin, dijo Mason con aprobación. Lo respeto. Gracias, dije. ¿Lo intento? Me dio una palmadita en el hombro, balanceándose ligeramente. Pero en serio, lo manejaste bien. Podrías haber sido un imbécil, restregárselo en la cara, hacerlos sentir fatal. Pero estuviste tranquilo. Eso es buen liderazgo. Te guardé toda la energía de imbécil, dije. De ahí lo del bono. No me estás reteniendo el bono, ¿verdad?, preguntó Mason, repentinamente preocupado. Claro que no, le aseguré. Pero lo voy a mencionar en todas las reuniones de equipo del próximo mes. Justo, admitió. Me lo merezco. Salí de Murphy's alrededor de la 1 de la mañana, agradablemente animado y genuinamente feliz, como no me había sentido en la elegante cena en el asador. El aire de la noche era fresco, la calle estaba tranquila y mi teléfono por fin había dejado de vibrar con tanta fuerza.
Recibí mensajes de Sophie preguntándome cuándo llegaría a casa, algunos correos más de inversores que atendería mañana y un mensaje de Harold enviado hacía 20 minutos, gracias de nuevo por esta noche. Tengo ganas de ir a la oficina. Harold, sonreí, respondí rápidamente en cualquier momento y me fui a mi coche. Mañana traería más caos, más solicitudes de entrevistas, más preguntas sobre Microsoft, más familiares repentinamente interesados en mi vida. Pero esta noche, ahora mismo, solo era un tipo que había construido algo genial con un equipo de bichos raros y brillantes, y eso me hacía sentir muy bien. Llegué a casa sobre las 2 de la mañana, intentando no hacer ruido mientras buscaba las llaves en la puerta, solo para encontrarme con Sophie esperándome despierta en el sofá. Todavía llevaba puesto el vestido de etiqueta, con una copa de vino en la mano. Su cuarta o quinta copa de la noche, si tuviera que adivinar, y tenía esa mirada en la cara. Ya sabes a cuál me refiero. Tenemos que hablar y llevo 3 horas ensayando esta conversación. Me preparé para la conversación que había estado evitando toda la noche. Aquella en la que me preguntó por qué nunca le conté el alcance de mi éxito. ¿Por qué dejé que ella y su familia pensaran que yo era básicamente nadie? ¿Por qué todo nuestro matrimonio podría haberse construido sobre una base de mala comunicación y suposiciones? Pero en lugar de soltar el discurso que veía formarse tras sus ojos, Sophie me miró un buen rato y dijo, «Lo siento». Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire, simples e inesperadas, y sentí un temblor en el pecho. Debería haber escuchado, continuó, dejando su copa de vino con deliberado cuidado. Intentaste hablarme de Flagrid, de lo que estabas desarrollando, y simplemente no te presté atención. Pensé que eran cosas tecnológicas aburridas, y no me di cuenta de que esas cosas tecnológicas aburridas estaban cambiando industrias enteras. Se rió, pero con un toque de tristeza y vergüenza. Estoy casada con alguien a quien ni siquiera conozco. Es un desastre, ¿verdad? Me senté a su lado, todavía oliendo a Murphy's Bar, a cerveza, cacahuetes y a esa clase de celebración sincera que no requiere vino caro. No es del todo culpa tuya, dije, porque no lo era. Podría haber insistido más. Podría haberte hecho sentar y entender lo que hacía en lugar de simplemente aceptar que no te interesaba. Pero debería haberme interesado, replicó Sophie. Eres mi esposo. Tu trabajo es importante para ti, y simplemente lo ignoré, como si no importara. Tomó su teléfono de la mesa de centro y me mostró la pantalla. Había estado leyendo artículos sobre Flagrid, TechCrunch, Bloomberg, Forbes, el artículo del Wall Street Journal que mencioné en la cena. He estado leyendo sobre ti durante las últimas 2 horas, dijo. Sobre mi propio esposo. ¡Qué locura! Más vale tarde que nunca. Le ofrecí con una leve sonrisa, y ella volvió a reír, esta vez con más sinceridad. Les conté todo a papá y mamá después de que te fuiste, dijo Sophie. Bueno, todo lo que aprendí en Google, que al parecer es más de lo que aprendí en 2 años de matrimonio. Hizo una pausa, revisando su teléfono. Mamá llamó a Lydia llorando. Llorando de felicidad, creo. No dejaba de decir que nuestro yerno estaba en Bloomberg, como si fuera el mayor logro de la historia familiar. Me imaginé esa escena a la perfección. La madre de Sophie, que siempre había sido amable conmigo, pero que claramente le preocupaba que su hija se hubiera casado con alguien sin futuro, se dio cuenta de repente de que su yerno era más exitoso que todos los demás miembros de la familia juntos. ¿Y Lydia?, pregunté, con verdadera curiosidad por saber cómo estaba mi cuñada llevando la revelación. Lydia se encerró en su habitación y no quiere salir, dijo Sophie con una sonrisa burlona. Creo que se muere de vergüenza. Me envió un mensaje que decía, no volveré a aparecer en las cenas familiares. Dramático, comenté. Pero justo. Mi teléfono vibró de nuevo, no había parado de sonar desde que salí de Murphy's, y miré la pantalla para ver otro mensaje de Sophie, solo que estaba sentada a mi lado. La miré confundido y ella señaló mi teléfono. Léelo, dijo. Abrí el mensaje, papá le dijo a mamá. Todos están sorprendidos. Están orgullosos. Lamento no haber creído en ti antes. Levanté la vista del teléfono y la vi observándome, vulnerable como hacía tiempo que no la veía. Lo digo en serio, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Noah. Merecías algo mejor que ser tratada como si tu trabajo no importara.
No pasa nada, dije, y lo decía en serio. La ira y la frustración que sentí durante la cena se habían suavizado hasta convertirse en algo más manejable, más indulgente. Acabas de casarte con tu propio caso práctico y no juzgas los libros por sus portadas. Ella sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Supongo que sí. Apoyó la cabeza en mi hombro y nos sentamos así un momento en un silencio cómodo, de esos que solo llegan después de haber superado juntos algo extraño y difícil. Entonces dijo Sofía al final, ¿de verdad vas a venderle a Microsoft? Quizás dije con sinceridad. Es complicado. Por un lado, es mucho dinero y excelentes recursos para el equipo. Por otro, me gusta ser independiente, tomar mis propias decisiones y no tener que rendirle cuentas a los jefes corporativos. Lo que tú decidas, dijo Sofía. Te apoyo, aunque no entienda del todo los detalles técnicos. Es todo lo que pido, dije. Bueno, eso y quizás escucharme de vez en cuando hablo de trabajo. Trato hecho, aceptó. Pero tienes que explicarlo en términos que pueda entender. Usa analogías. Compáralo con ir de compras, con un reality o con algo que realmente conozca. Trabajaré en mi juego de metáforas, lo prometí. Mi teléfono vibró de nuevo. Dios mío. ¿Es que no dormían? Pero esta vez valía la pena echarle un vistazo. Mason había enviado una foto de Murphys. Todo el equipo se agolpaba en la foto, con las bebidas en alto, sonriendo como idiotas con el texto, los auténticos MVP, seguido de unos 15 emojis. Se lo enseñé a Sofía. Ese es mi equipo, le dije. Los que hacen que Flagrid funcione. Se ven felices, observó. Son felices, confirmé. Porque están construyendo algo que importa, y lo hacen con gente que lo entiende. Sin pretensiones, sin juicios, solo buen trabajo y respeto mutuo. ¿Es una indirecta para mi familia?, preguntó Sofía, pero sonreía. Quizás un poco, admití. Me recosté en el sofá, sintiendo que el cansancio del día finalmente me alcanzaba. Mañana traería un nuevo conjunto de desafíos. La visita de Harold a la oficina, más solicitudes de los medios, las continuas negociaciones con Microsoft, probablemente algunas llamadas familiares incómodas. Pero ahora mismo, en ese momento, estaba justo donde necesitaba estar. ¿Sabes qué fue lo mejor de esta noche? Le dije a Sofía, viendo la cara de tu padre al darse cuenta, lo adivinó. Eso estuvo bastante bien, reconocí. Pero no, lo mejor fue saber que no necesitaba la aprobación de nadie. Ni de Harold, ni de sus amigos, ni siquiera de Bloomberg. Construí algo real, algo valioso, y lo hice a mi manera. Con vaqueros y cuello alto, añadió Sofía. Con vaqueros y cuello alto, confirmé. Como un auténtico CEO de tecnología. Se rió y se levantó, arrastrándome hacia el dormitorio. Vamos, almacenista. Necesitas dormir. Eso es lo que te dice un almacenista multimillonario. La corregí, y me tiró un cojín del sofá a la cabeza. Mientras me quedaba dormido esa noche, mi teléfono por fin quedó en silencio en la mesita de noche. No pude evitar sonreír al pensar en la cara de Harold la próxima vez que Bloomberg me presentara. Les presento al nuevo multimillonario del mundo tecnológico. Anteriormente conocido como un simple trabajador de almacén. Sí, pensé. Sonaba bien. El éxito no se trata de llevar corbata, ni de tener una oficina en la esquina, ni de impresionar a la gente en cenas elegantes en asadores. El éxito es saber que construiste algo que importa, trataste a los demás con respeto y te mantuviste fiel a ti mismo incluso cuando todos pensaban que debías ser diferente. Y cuando finalmente me rendí a dormir, tomé nota mental de usar mi sudadera con capucha más vieja e informal para la visita de Harold al consultorio. Solo para dejar claro. Porque algunas cosas son demasiado divertidas para resistirlas.